Bueno, buenas tardes a todos. Después de 5 minutos de espera, vamos a dar comienzo, y por respeto a los que se conectaron a horario, vamos a dar comienzo al cuarto módulo del curso en actualización en anestesia y medicina perioperatoria. Hoy nos toca un tema que corresponde, bueno, voy a hacer un poco una introducción porque a partir de esta charla del día de hoy se incorporan los alumnos de la carrera que ingresaron en este año 2021. Les comento que desde hace 10 años venimos realizando un curso universitario en el cual participan todos los hospitales donde hay formación, los hospitales bases y los hospitales de rotación. Los hospitales bases, el Hospital Escuela de Eva Perón, el Hospital Provincial de Rosario y el Hospital Centenario, y los de rotación, el Hospital Clemente Álvarez y el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Cada uno de los hospitales es responsable de aportar un tema y así sucesivamente vamos transitando todas las áreas de la anestesiología. El día de hoy, la charla que va a estar a cargo del doctor Leonardo Fontenla corresponde a la charla que designa el Hospital Escuela Eva Perón. La charla que hoy nos va a dar el doctor Leonardo Fontenla es la titulada Gestión de recursos en crisis. No voy a ahondar mucho más en la introducción, porque parte de la introducción que yo voy a hacer es parte de la charla que el doctor Fontenla nos va a dar a nosotros. Para quienes no lo conocen, el doctor Fontenla, que creo que todos los que estamos ahora presentes en este chat ya lo hemos conocido o lo están conociendo. El doctor es el director del Centro de Simulación ARASIN y a su vez es instructor avanzado en simulación. Este entrenamiento en simulación tuvimos la suerte de participar algunos y formarnos en la Universidad de Nuevo México, en la ciudad de Albuquerque, en Estados Unidos. Así que le voy a pasar la palabra al doctor Fontenla para que dé comienzo a esta charla. Les comento a aquellos nuevos fundamentalmente que todas estas charlas que están grabadas, esta y otras más, después las pueden ver en una página que se llama Canal ARA. La dirección después se las pueden pedir a Belén o a las chicas. Es canal-medioararosario.com.ar. Canal ARA-medio-rosario.com.ar, donde ustedes podrán ver todas las charlas y muchas otras que se fueron grabando a lo largo de todo este tiempo. Te paso la palabra al doctor Fontenla, en la jerga de los amigos, Pipi. Así que adelante, doctor Fontenla. Bueno, Póngase un poco más, no tan Eduardo. serio. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Yo creo que sí, nos conocemos todos. Mm, El tema del que vamos a hablar hoy es una clase con trampa, porque es una trampa para invitarlos al tema de simulación, ¿sí? Aunque la mayoría ya pasaron por el centro o lo conocen de cerca. Esta inquietud, la gestión de recursos en crisis, la primera vez que tuve la oportunidad de saber algo de leer hace más o menos unos 5 años, con motivo de este mismo curso, buscando material para dar una clase sobre el ACLS adaptado, o sea, la reanimación avanzada adaptada a quirófano. Me encuentro con el libro de David Gaba, que tenía unos conceptos realmente revolucionarios. Gestión de recursos en crisis, eh, ayudas cognitivas, comunicación, una serie de cosas que
que la verdad que me llamaron muchísimo la atención. Tratamos de ponerla en funcionamiento, llegamos a bajar, es una página muy, y es un agente de Stanford que es, la verdad, muy piola, ¿sí? Que brindaban gratuitamente las ayudas cognitivas de Stanford, al principio solamente en idioma inglés y después en español. Las bajamos, pero después eso se fue diluyendo, ese empuje, ¿por qué? Porque faltaba la opción fundamental que dice GABA y sus colaboradores, que si uno no lo practica de manera frecuente en el laboratorio de simulación, haciendo simulación de alta fidelidad, realmente es imposible absorber esos conocimientos. Más tarde se nos da la oportunidad, como contaba el doctor Pérez, de viajar a Albuquerque y gracias a la asociación y a la carrera que nos permitieron hacer el curso avanzado de instructor, que pudimos, y de ahí en más, poner en marcha el centro de simulación. Y ahí recién pudimos entender cuáles eran los postulados y qué era lo que proponía GABA a través de la gestión de recursos en crisis. ¿Sí? Todo empieza con el tema del error, el error médico, que realmente, vamos a poner el compartir. No sé si se ve bien ahí, se ve perfecto. ¿Ven la primera diapo? ¿Sí? Sí, Pipi. Eso, Ujú. gracias. Resulta que en el año 2000 la Academia de Ciencias de Estados Unidos publica un trabajo muy importante, ¿sí? Que como conclusión, ¿sí? Como conclusión tiene que el error médico era el responsable de la tercera causa de muerte, o sea, la tercera causa de muerte en Estados Unidos era el error médico. Terrible esto. O sea, hay más posibilidades de morir yendo a un hospital en Estados Unidos que volando en avión, ¿sí? Que tomando un avión, por ejemplo. Estos, este, de estos errores, aproximadamente, todo lo que vamos a hablar son de estadística de Estados Unidos, porque nosotros acá todavía no tenemos un registro de casos, ¿m? Pero lo podemos transponer y creo que acá serán bastante más numerosos que en Estados Unidos, me quiero imaginar, o espero que estemos cerca, ¿m? Si no igual. Pero de esos errores, resulta que el 70% de esos errores, que son muchísimos, están asociados a factores humanos. O sea, no le podemos echar la culpa 100% a un error técnico o un error de una máquina, sino que el 70% de esos errores estaban asociados a fallas humanas y sobre todo a fallas en comunicación. Entonces, David Gaba y sus colaboradores se hacen una pregunta que realmente movió el escenario, que es ¿por qué, si nosotros tenemos dos profesionales que se formaron en la misma universidad, que aprobaron los mismos exámenes teóricos y prácticos, frente a la crisis actúan de distinta manera? Y la respuesta es porque hay una serie de habilidades que no son técnicas, que no son mensurables por métodos científicos como hacemos nosotros, ¿no? Que no se pueden medir con una escala numérica y que son tan o más importantes que tener, saber o aprobar en la parte teórica de nuestras habilidades como anestesiólogos. Esos forman eh, parte de la conciencia situacional, las habilidades cognitivas hacia la toma de decisiones, fundamentalmente son de comunicación, ¿sí? De planificación y del rol que se ejerce en el liderazgo de un grupo de alto rendimiento.
con respecto a los errores, de los errores que están relacionados con la comunicación, el 78% de los reclamos que tienen en Estados Unidos por mala praxis, ¿sí?, están relacionados con fallos en la conciencia situacional. ¿Qué significa conciencia situacional? Y los que vienen a veces y los que pasan por el laboratorio de simulación en Aracim se dan cuenta que uno necesita adaptarse y conocer perfectamente el lugar en donde trabaja, ¿sí? Dónde están cada una de las cuestiones que necesitamos, tanto técnicas o mecánicas, como, por ejemplo, otros servicios, otro profesional, lugares o tomas de comunicación, ¿sí? Ellos definieron que de estos errores de conciencia situacional, casi el 50%, ¿sí?, es fallo en la interpretación del monitor, por ejemplo. O sea, que yo leo mal, o por ejemplo me equivoco en la tecla de la bomba y en vez de poner mililitro hora, pongo microgramo kilo minuto, ¿sí? Son errores de percepción, como yo percibo el medio en el cual estoy trabajando. Otros fallos, que no son tampoco despreciables, es casi el 30%, y son errores de comprensión, que es cuando yo fallo o interpreto mal los signos y lo que estoy viendo y fallo en el diagnóstico correcto. ¿Sí? Y algo que parece que fuera increíble, pero no es poco común, también un 30%, hay errores en la proyección. ¿Esto qué significa? Que cuando uno proyecta y habla de estrategia frente a cómo va a encarar una cirugía o una anestesia, resulta que en esa planificación fallo. ¿Por qué? Porque no tengo terapia, porque no tengo sangre, porque no preví cuáles iban a ser las complicaciones de esa cirugía en especial, porque no preví cuánto iba a durar, entonces tuve que cambiar la técnica anestésica, porque me quedé sin algún medicamento. O sea, los fallos en errores de proyección por falta de planificación también son muy numerosos, ¿eh? Es otro 30%. ¿Mm? Y como yo siempre les digo, y se los digo, y se los digo, y se los digo, nunca me voy a cansar, los sucesos que se generan no son al azar, sino que se dividen en errores latentes, que son cuestiones inherentes a nuestro sistema de trabajo, ¿sí?, que no se ponen de manifiesto hasta que se junta con otro factor de predisposición. Por ejemplo, un sistema de trabajo en el hospital o en el sanatorio que a ustedes le pide rendimiento, que le pide trabajo, que le pide entrar paciente, paciente o paciente, o que entran sin hacerle, por ejemplo, el checklist de la OMS. ¿Por qué? Porque quieren ganar tiempo. Entonces eso lo obvian sin darse cuenta. Y por ahí nunca pasa nada, ¿sí? Pero eso es un error latente que está escondido y que se hace presente cuando se junta con un factor de predisposición. Por ejemplo, ese día el anestesiólogo está cansado, ¿sí?, está enojado, o tomó alguna droga que le disminuye sus capacidades cognitivas, o a lo mejor empezó con una enfermedad, o está con fiebre, y eso hace que se produzca de ser un error latente o un error mínimo, ¿sí? O también podemos hablar como factores, los precursores psicológicos. Ese día hay música, está muy fuerte, la iluminación me falla, o se suma malestar dentro del quirófano porque hace calor o hace frío, una cuestión ambiental, y ese problema que generalmente está parado por distintas mallas que hacen que lo detengan y que nosotros deje ser un problema y no se transforme en un daño de nuestro paciente, atraviesa eso. Nosotros decimos que lo atraviesa, era la teoría del queso Gruyère. De repente, un problema mínimo, un error latente, se transforma en un problema grave que termina impactando en la salud de nuestro paciente, ¿sí? Lamentablemente, y como yo siempre les recuerdo, estos problemas se van a producir de todas las maneras. ¿Por qué? Porque nadie es inmune a la estadística. O sea, todos a lo largo de un año vamos a tener una vía aérea dificultosa, vamos a tener un porcentaje de pacientes obesos,
vamos a tener un porcentaje de espaldas difíciles, vamos a tener un porcentaje de pacientes que están en falla de bomba, sépticos. O sea, los problemas los vamos a tener. Lo que a nosotros nos diferencia del resto de la gente que los sorprende y que el problema se agranda, ¿qué es? Es ir jugando un par de movimientos adelante que a nosotros nos permitan, ¿sí?, parar esa cadena, porque realmente el daño es una concatenación de cuestiones que terminan en el daño. O sea, es un problema latente que se suma a un factor predisponente o desencadenante que termina en un evento que termina en un daño en nuestro paciente. Entonces, nuestra habilidad está o estaría en tratar de evitar que se llegue a producir esa cadena. Esta es una lista tomada del libro de Gaba de los incidentes críticos que son más frecuentes. A todos nos pasó en algún momento todo lo que figura acá. ¿Y qué pasa? Lo que hay que estar es súper atentos, porque como les decía antes, por más que uno intente, siempre algún de estos incidentes se filtra. Desconexión del circuito, se equivocan de jeringa, a veces erramos en el control de gases, a veces cerramos los gases, se desconecta una vía, ¿sí? A veces uno cierra el vaporizador para recargarlo y no se acuerda de volver a abrirlo. ¿Mm? Cuando se pongan más grandecitos y usen lentes, como yo, van a ver el error de ampolla, porque encima, ¿sí?, ahí ven, se dan cuenta, se suma un factor o un error latente que es la etiquetado de la ampolla y no está de acuerdo a las normas ISO. Entonces, yo uso lentes y hay poca luz en el quirófano y de repente yo agarro una ampolla de adrenalina en lugar de una ampolla de tiladrianol. ¿eh? Yo creo que eso a más de uno le habrá pasado, a mí me ha pasado. Y eso es, se dan cuenta, es un error latente con un factor psicológico, con un factor predisponente. O sea, el factor predisponente es yo no veo y tengo poca luz. ¿Sí? Bueno, pero acá hay otros factores que los que yo le contaba que están asociados a los adelantes, ¿no?, a los anteriores. Que yo, si esa ampolla no la compruebo un par de veces, hago una comprobación cruzada de cuál es el medicamento que voy a usar a mi paciente, seguro que le voy a hacer un medicamento equivocado. También puedo ser que es la primera vez en esa situación y no sé qué hacer, tengo algún tipo de inexperiencia, recién terminé la residencia, o a lo mejor estoy apurado y presionado por el cirujano o por la jefa de quirófano porque necesitan el quirófano. ¿Sí? Puedo tener la visión limitada porque a lo mejor están colocados los campos de manera que a mí me molestan y no puedo ver. O sea, hay toda una lista, estos factores asociados también están tomados del libro de Gaba. O sea, están los errores latentes, los errores habituales y los factores asociados que hacen que un incidente que realmente no tendría por qué serlo se transforme en un incidente crítico que pone en peligro la salud del paciente. ¿Sí? ¿Qué hizo Gaba cuando vio esto que revolucionó la anestesia? Gaba se fijó que hay otras industrias como la aeroespacial o la aviación en donde no se puede tener ningún error humano porque cuesta vidas. Entonces se desarrollaron una serie de cuestiones que al principio se llamaban gestión de recursos en la cabina del avión. ¿Sí? Una serie de cuestiones o pasos que tenían que entrenar para mejorar la seguridad dentro de la cabina del avión. Eso se llamaba gestión de recursos en la cabina. Y le dieron tan buen resultado en aeronáutica que lo extendieron y en un momento se llamaba gestión de recursos de la tripulación. ¿Sí? Entonces, GABA, ¿qué hace? Toma el concepto del manejo de los recursos para coordinar y utilizar todo lo que tenía para poder mejorar la seguridad del paciente y lo llama manejo de recursos de crisis en anestesia, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son entonces? Esos son generación de acciones, ¿sí?,
que están destinadas a minimizar el impacto o a detectar y cortarle esa cadena del error que les comentaba recién, que realmente es muy frecuente y que es muy serio el final. Entonces él desarrolló en la Universidad de Stanford unas guías cognitivas, ¿sí? Y unas que nosotros las usamos en Narasim y que ahora también hay otras guías de los españoles, el Censar, y, pero esta es la que tienen de lindo, es que si ustedes ven, se fijan y tienen cada uno de los puntos de la gestión de recursos de crisis. Generalmente son entre 11 y 15 puntos, algunos no se ponen de acuerdo cuál es la cantidad, pero todos hacen referencia a las mismas acciones, ¿sí? Hacen referencia a las mismas acciones. Estas son las de la Universidad de Stanford. Después lo pueden ver en las ayudas cognitivas que tienen en el hospital. Ahora las vamos a ir viendo de manera puntual, ¿sí? Y le vamos a sumar un par más de la gente de México, del doctor Frías, que le agregó un par, ¿sí? Tampoco son muchas más. ¿Sí? Algo que yo siempre les digo, y cuando charlamos en simulación, y cuando hacemos el debriefing, y siempre nos fijamos, es el pedido de la ayuda temprana, pedir ayuda de manera prematura. Cuando nosotros sabemos que algo está mal, y aunque no sepamos bien qué es, necesitamos pedir ayuda. ¿Por qué? Nosotros, primero que nada, debemos conocer nuestras limitaciones, ¿sí? Generalmente hay un estilo de anestesiólogo que tenemos que erradicar, que es el anestesiólogo Superman, que cree que puede todo, que no le pasa nada, que hace todo solo, que no necesita ningún tipo de ayuda y que puede manejar todo y así se calla. ¿Y qué pasa? Cuando necesita la ayuda y realmente se desborda, ¿sí? Hay que pensar que esa ayuda a veces tarda en llegar. Por ejemplo, si yo necesito que venga un anestesiólogo de otro quirófano, a lo mejor no puede dejar el paciente, o necesito que venga desde la guardia, o necesito que venga de la casa. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo y tengo una intubación dificultosa y tengo que ver que llegue mi compañero que a lo mejor está en otro lugar o está a varias cuadras, ¿sí? Entonces, mientras más temprano sea el pedido de ayuda, mejor es. Hay que identificar el momento o la crisis y pedir ayuda de manera temprana. El segundo punto es ejercitar el liderazgo. Esto es lo que yo hacía referencia antes, que está todo muy lindo leerlo. Cuando yo leí el libro de Gaba hace 5 o 6 años, pero uno no puede ejercitar el liderazgo de manera habitual. ¿Por qué? Porque necesita un simulador de alta fidelidad para poder hacerlo. Porque gracias a Dios, los eventos críticos son muy de cuando en cuando y no son tan frecuentes, y aparte no es momento de ponerse a ejercitar. Entonces está muy bueno poder hacer simulación y ejercitar el rol de líder, y así como uno ejercita el rol de líder, también debe ejercitar el rol de componente o de integrante del equipo de alto rendimiento, ¿sí? En anestesiología. El líder, las características del líder, si son fundamentales, el líder dirige el esfuerzo de reanimación o de reparación del daño, y no tendría que hacer nada material. Generalmente está atento a lo que pasa y fundamentalmente designa roles, ¿m? Escucha y planifica hacia dónde va, escucha a otro integrante del equipo al cual él le solicita que le lea las ayudas cognitivas, ¿sí? Y controla las acciones. ¿Qué significa controla las acciones? Que lo que él pide o lo que él cree que es necesario se lleve realmente a cabo, ¿sí? De la misma manera, ejercitar ser integrante del equipo de alto rendimiento, ¿qué implica? El integrante del equipo de alto rendimiento
tiene que conocer absolutamente todos los algoritmos, o sea, la buena manera, la manera correcta de ejercitar, de hacer las prácticas, ¿sí? Y el integrante tiene que responder correctamente, sentirse cómodo, ser eficaz y conocer sus limitaciones. ¿Por qué? Porque el líder por ahí, si le pregunta o le dice que haga algo para lo cual no está preparado, el integrante debe estar capacitado para decirle no puedo hacerlo o no estoy en condiciones de hacer eso para que busque otra persona. Bueno, y como habíamos dicho, parte de este liderazgo y una de las acciones fundamentales es asignar roles y distribuir las tareas. Generalmente el líder, y lo que uno trata de hacer, es liberarlo de las tareas manuales y dejar solamente usando la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene que delegar esas tareas para disminuir la carga cognitiva y dedicarse exclusivamente a planificar, ¿sí? La maniobra o lo que estamos haciendo en ese momento como equipo de alto rendimiento. ¿Sí? Lo que tiene que tener en cuenta el líder cuando delega y asigna las tareas es que tiene que conocer perfectamente a cada uno de los integrantes de su equipo para saber cuáles son las capacidades y cuáles son las debilidades que tiene cada uno de los integrantes. O sea, no le voy a decir a uno que no maneja cómo colocar una vía central que ponga una vía central, porque evidentemente no va a poder. Entonces, ese es un ejemplo burdo, ¿no? Pero cada uno debe saber cómo, primero, generalmente se rota quién es el líder. Segundo, cada uno está preparado para ser integrante del equipo y tendrían que hablar todos el mismo idioma, saber la misma parte teórica y tener un elevado nivel de práctica, cosa que se puedan intercambiar los lugares tranquilamente. Y hay que distribuir las tareas de manera equilibrada y armónica, o sea, dedicarse a darle la tarea que corresponde a un integrante que esté cómodo y que pueda llevar a cabo esa tarea sin problemas, ¿no? Bueno, el siguiente punto es conocer y movilizar todos los recursos posibles. Eso significa que uno tiene que conocer, por ejemplo, todo lo que tiene a mano dentro de quirófano, fuera de quirófano y al alcance del teléfono. Por ejemplo, conocer perfectamente cómo funciona mi desfibrilador, a dónde está la heladera que tenga sangre, que no tenga hemoderivados, qué profesionales cuento yo en el día. Son todos elementos en los que yo puedo confiar o necesitar si tengo una crisis. Entonces, siempre está bueno uno analizar el día o llamar, bueno, hoy estamos con tal y cual de otra especialidad, estamos con tanta sangre, el desfibrilador anda, uno cuando llega se prepara, ¿sí? Hace la comprobación de mesa, pregunta quién está hoy de enfermera, quién me puede ayudar. ¿Por qué? Porque generalmente sucede que cuando pasa la crisis y uno dice, bueno, pasó, y mirá vos dónde estaba el dantrolene, que en el medio de la hipertermia maligna. No me acordaba que estaba en Vilela, ni el teléfono de Vilela. Se dan cuenta cómo puede perderse un recurso, ¿sí? Que está a la mano, solamente por la ignorancia. Entonces, es importante tener en cuenta y movilizar todos los recursos que nosotros necesitemos. Cualquier cosa, si me quieren hacer una pregunta o voy muy rápido, me dicen, o repito algo, como quieran. No, está todo Bueno, muy claro, Cris. dale, extraordinario. Y como habíamos dicho que el 70% de los errores se producían por errores de la comunicación, y como no es tan difícil la comunicación, sobre todo, es difícil la comunicación de manera habitual. Por ejemplo, a todos le habrá pasado que se pelean los traumatólogos con los ginecólogos a ver cuál entra en urgencia y para los dos
su urgencia es mayor. Y ellos tienen como una imposibilidad de comunicarse entre ellos y van a un tercero que oficie como mediador, que generalmente es el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque tiene una imposibilidad absoluta de comunicación. No sé por qué, se ve que hablan idiomas distintos, algún problema debe tener. Pero dentro de nuestro equipo de alto rendimiento, nosotros tenemos que ejercitar la comunicación efectiva. Siempre hablamos de varias herramientas. Las más comunes son el circuito cerrado de comunicación, en donde uno hace contacto visual con el otro integrante del equipo, le indica por su nombre lo que tiene que hacer, con claridad, con una voz neutral, puede ser alta, porque en el medio de la crisis hay mucho ruido, o puede haber ruido, pero la voz tiene que ser un tono neutro. ¿Mm? Y el integrante que responde con contacto visual cierra el ciclo, cierra el circuito, cierra el bucle, diciéndole que ya realizó la tarea que se le pidió de la misma manera. Eso se llama circuito cerrado. Otra estrategia es el aplanamiento de jerarquías, en donde cada uno se trata exclusivamente por el nombre. ¿Sí? No es ni doctor, ni che, ni vos, ni hey, no. Y eso aparte hace que se sienta interpelado específicamente, ¿sí? Es responsable de lo que le están hablando. Por ejemplo, yo digo tal o cual, a vos te digo hacer tal cosa, ¿sí? Eso se llama aplanamiento de jerarquías, ¿por qué? Porque eso libera el problema de dirigirse, por ejemplo, de enfermería al médico o del médico o del anestesiólogo al cirujano. Entonces se trata de aplanar la jerarquía utilizando el nombre. Y un concepto, otro concepto que viene de la aviación, es el concepto de cabina aséptica. ¿Qué significa? Resulta que en aviación hay un caso muy interesante en el año 74, que venía un avión aterrizando y venían charlando acerca del Super Bowl y de repente no se escuchó más y se estrellaron. Entonces, cuando ven la caja negra, resulta que ellos venían charlando de fútbol y se le pasó que estaban cerca, alguna crisis se le pasó y se estrellaron. Entonces, ¿qué se decide? De 10.000 metros para abajo, ¿sí? Es cabina aséptica. Entonces, solo se puede hablar de aviación, solo se puede hablar de lo que está pasando en ese momento. Entonces, en una crisis, el concepto de cabina aséptica es que solamente podemos hablar de lo que está sucediendo en la crisis en ese momento, de estar perfectamente enfocado en lo que está pasando. Y otra cuestión que es muy, pero muy buena y nos ayuda a los compañeros a situarnos en qué lugar está o en dónde está el lugar mental de nuestro líder, es relatar qué vamos haciendo o estamos pensando. ¿Por qué? Porque hay un error de fijación típico, ¿sí? Ahora vamos a charlar un ratito sobre error de fijación. Es que uno a veces, sobre todo la gente más experimentada, confía en su experiencia y en sus antecedentes y se fija o se aferra a un diagnóstico y sigue ahí a pesar de que hay un montón de indicaciones que le dice que realmente está pasando otra cosa. Eso se llama error de fijación. Y el que él vaya relatando lo que piensa o lo que va a hacer, ¿sí? Permite que otro integrante del equipo le dé su opinión y le diga, che, me parece que está pasando otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que hace esa posibilidad de relatar lo que nosotros vamos haciendo. Bueno, y fundamental es el trabajo en equipo. Es fundamental que el equipo se respete entre sus integrantes y que se traten bien, que no existan tensiones, que se conozcan,
Para esto lo que tienen que hacer es poder hacer simulación in situ. ¿Para qué? Para que el equipo que trabaja habitualmente, o como se está haciendo ahora en Arasim, que vienen equipos de trabajo de distintos sanatorios que trabajan ese día juntos. Entonces, ¿qué pasa? El equipo ese se conoce, ¿sí? Mejora su comunicación, mejora el respeto, se conocen sus fortalezas y ¿qué pasa? De repente mejora y pueden compartir y trabajar como un equipo de alto rendimiento, mucho más que si es gente que nunca trabajó junto en ninguna crisis. Pero para mejorar el trabajo en equipo, o hay que hacer simulación in situ o hay que hacer simulación, pero no se puede trabajar en equipo sin conocerse. Eso es un postulado universal. Bueno, otro punto que ya lo habíamos hablado al principio de la charla, que era que el 78% de los errores que conducen a un reclamo por mala praxis están dados por errores en la conciencia situacional. Entonces, es fundamental que nosotros conozcamos nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Conocer nuestro ambiente, sabemos cómo andan nuestros equipos, hacer la comprobación de mesa, ¿sí? Conocer a nuestros compañeros cuando están bien, cuando están mal, y si le pasa algo, decirle, mira, me parece que no estás en forma o algo pasa, contame, paramos, hacemos otra cosa. También tenemos que saber dónde se encuentran, por ejemplo, lo que nosotros podemos llegar a necesitar, cama en terapia, médico de terapia, drogas, por ejemplo, elementos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros en el Baigorria vamos al área COVID, al covichero a intubar? ¿Cómo se sienten en esa conciencia situacional? No hay nada, no hay nadie que les diga qué hay alrededor. Tienen que llevar sus propias cosas porque no hay nada, ¿sí? Es todo lo contrario de lo que se necesita para no tener algún tipo de crisis o de error. Pero bueno, es fundamental, cada uno en su lugar de trabajo, ¿sí? Tener conciencia situacional, y yo me acuerdo de las palabras de un anestesiólogo ya fallecido, que decía que uno podría trabajar en su quirófano con los ojos cerrados. Mirá qué buena frase. Haciendo referencia a que él conocía absolutamente cada uno de los vericuetos de su quirófano, de su ambiente de trabajo. Bueno, y como le había dicho antes, dentro de lo que eran los errores de conciencia situacional, tenemos que anticipar y planificar. ¿Esto qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos una cirugía mañana que no tenemos mucha idea o que hace mucho que no la hacemos, la estudiamos, vemos cuáles son las complicaciones más frecuentes, vemos si tenemos sangre, si tenemos algún tipo de complicación que necesite otra especialidad, ¿sí? Podemos, si estamos en un ambulatorio, saber quién va a hacer el traslado, quién va a recibir mi paciente si lo tengo que llevar. O sea, siempre es expandir la jugada, 2, 3, 4 jugadas más allá de lo que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a, a jugar. No jugar, pero sí trabajar. Pero esto es fundamental. Esto es lo que diferencia a los niños de los hombres. El estar adelantado o con conciencia situacional, anticipación y planificación. Esto es fundamental. Bueno, esto ustedes son muchos y muy jóvenes y están muy a la moda con esto, ¿sí? Hay que utilizar toda la información posible, de todo tipo, ¿sí? Eh, Hay que invadir al paciente en la crisis, ¿sí? Mientras más datos tengamos, tanto del paciente directamente, acuérdense que anestesia es monitorización. Entonces, mientras más datos tengamos, mejores decisiones o mejor planificación vamos a tener. Ya sea imágenes, vía, presión, eco, laboratorio, todo lo que a ustedes se le ocurran que pueda ayudarlos a mejorar
la toma de decisiones o a planificar la estrategia que nos va a sacar de esa crisis. Bueno, y como le contaba antes de la génesis del error de fijación y de cómo es que el error de fijación uno se queda prendido en una idea de la cual trata de no moverse. ¿Por qué? Porque es muy cómodo, porque ya tengo el diagnóstico y ya estoy bien. Y sin embargo es uno de los errores más comunes y le sucede a la gente que está experimentada en eso y relaciona lo que está pasando. ¿Sí? Uno generalmente se da cuenta que está en un error de fijación porque un laboratorio o porque algo de lo que hace no es lo que uno esperaba. ¿Por qué? Porque uno ya tenía en mente un diagnóstico, entonces cuando viene algo diferente, dice, bueno, realmente está pasando. Pero es muy difícil salir solo del error de fijación. Por eso se llama error de fijación. Entonces, hay algunas estrategias que están buenas y son simples. Una es reevaluar continuamente. Todas las crisis son dinámicas. Entonces, nosotros tenemos que reevaluar qué está pasando. ¿Eh? Volvemos a tirar presión, volvemos a mirar la CAM, nos volvemos a ver la gasometría, vemos si ventila. Hay que tener un concepto que se llama parar 10 segundos para ganar 10 minutos, en donde nosotros paramos 10 segundos, para la moto, ¿sí? Y revisamos todo, hacemos la mirada que estamos acostumbrados a hacer dentro del quirófano, mientras, ¿sí? Esperamos, miramos y ganamos ¿en qué? En que a lo mejor podemos cambiar ese error de fijación que nos está llevando a un lugar al cual nosotros no queremos. Fundamental es pedir segundas opiniones. Por eso está bueno que todos los integrantes del equipo sepan todo cómo tratar a los pacientes, que tengan la buena manera de hacer en la cabeza, que todos estén capacitados de la misma manera. Entonces, si nuestro compañero de equipo ve que pasa algo con lo cual no está de acuerdo, ¿sí? Se sienta libre de expresar su opinión y nosotros como líder o el que esté de líder lo pueda escuchar. ¿Está bien? ¿A quién no le ha pasado que ha tenido un error de fijación, ¿sí? Y se da cuenta más tarde? Está bueno siempre una segunda opinión y parar para reevaluar y 10 minutos, 10 segundos para ganar 10 minutos. Bueno, con respecto a lo de la segunda opinión, también hay otros lugares en donde eso se hace continuamente y no sé por qué nosotros no lo hacemos. ¿Sí? Nosotros siempre, yo vengo del palo artesanal y ahí hay una gente que trabaja con plata, los plateros y oro, son materiales muy caros. Yo creo que la vida humana es mucho más cara. Y ellos tienen un dicho que dice, mido 2 veces y corto una. O sea, antes de cortar, por donde corresponde, yo creo, mido 2 veces. O sea, mido dos, corto una, es el dicho, para no arruinar material o para no hacer algo mal. Imagínense que para nosotros es lo mismo. ¿Sí? Hay inclusive, por ejemplo, en náutica, en la parte militar, volvemos a lo que hace GABA, que trae desde lo aeronáutico, de lo militar, o de los portaaviones, está el contramaestre, o sea, está el primer oficial. Uno dice, vamos a ir para allá, y el otro tiene que responder si está de acuerdo para ir para allá. O sea, tiene una segunda, está checado por segunda vez. Inclusive las enfermeras. Viene una enfermera y mira. Hay lugares en donde mira, por ejemplo, ¿sí? La droga, porque es una droga, por ejemplo, oncológica o es una droga muy tóxica. Y viene otra enfermera y checa por segunda vez. Nosotros miramos la ampolla cuando la agarramos, la vemos cuando la rompemos, la vemos cuando la cargamos. O sea, son costumbres que nosotros tenemos que tener en claro de poder constatar realmente lo que estamos viendo. Por ejemplo, tenemos una oximetría con una capno y no está mal sacar unos gases en sangre para ver realmente en cuánto está ese CO2 y cuánto está esa oximetría. Y como le decía antes, hay que correlacionar resultados con acciones para evitar los errores de fijación.
O sea, si yo digo, y ahora le hago esto y pasa tal cosa y no pasa, y es porque a lo mejor estoy parado en otra línea de pensamiento. Bueno, el punto que sigue es el punto de las ayudas cognitivas. GABA presupone y fue de los primeros que lanzó las ayudas cognitivas, las que usamos nosotros, como la de Stanford. ¿Sí? Hay que recordar que en los momentos de crisis, nosotros usar una ayuda cognitiva realmente es una fortaleza. ¿Sí? Hay que estar súper entrenado, porque a lo mejor está la ayuda cognitiva ahí, y si no sabemos cómo usarla, es como si no estuviera. ¿Sí? La verdad que nos da la sistemática de evaluación de la crisis y de paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Desde cerrar el vaporizador, pedir ayuda, están todos los puntos en la ayuda cognitiva. Y eso aparte lo va haciendo otro integrante del equipo, mientras se desarrollan el resto de las acciones sin inconveniente. Ahora, en este punto hay muchas y variadas, inclusive hay ayudas cognitivas a todos los niveles o para cada uno de los momentos que nosotros largamos en anestesia. Y si nosotros volvemos a recordar la aeronáutica, en cada punto hay pilotos que tienen 30 años de vuelo y antes de subir usan la ayuda cognitiva. ¿Sí? Checan la mesa, checan el avión, checar las herramientas que vamos a tener en la mesa de vía aérea, ¿sí? Vemos el checklist de vía aérea, que no nos falte nada, posición, oxigenación, las drogas que vamos a usar, quién me va a ayudar, ¿sí? Usamos el checklist de la OMS para asegurarnos que es nuestro paciente y de qué se va a operar y qué va a necesitar y que esté presente el cirujano, ¿sí? Usamos el checklist de la OMS para saber a dónde vamos a ir después, a dónde lo vamos a trasladar, y usamos, por ejemplo, el de Censar, de compartir información para manejar ese paciente que nosotros vamos a derivar a terapia y que vaya con todo como corresponde la información para que entiendan qué pasó y de dónde viene y en qué momento está de la crisis. ¿Sí? Pero, como les vuelvo a repetir, para utilizar las ayudas cognitivas hay que entrenarse en la utilización de ayuda cognitiva. ¿Está? Bueno, ¿cómo van? Falta poquito, no se desmayen. Con respecto a las ayudas cognitivas, lo que logran es disminuir la carga cognitiva. ¿Eh? Realmente el ser humano puede poner un número limitado de atención y menos en un quirófano que pasan un montón de cosas simultáneas. Si a eso le sumamos estrés, acuérdense, cuando uno está estresado, tiene una reacción de huida, se hace cargo el palio-cerebro y lo único que quiere es irse. ¿Y qué pasa? Tiene visión en túnel, aumenta la frecuencia cardíaca y ya no puedo leer, ni entender, ni ver nada. Por eso, nosotros en la crisis debemos preservar nuestra capacidad cognitiva, apoyándonos en nuestros compañeros del equipo de alto rendimiento y en las ayudas cognitivas. No es momento de acordarme de memoria, o a lo mejor no me puedo acordar las dosis, o no me acuerdo la progresión, o cómo tengo que hacer tal o cual maniobra. Entonces tengo las ayudas cognitivas, tengo mi compañero, y yo puedo utilizar la carga cognitiva ¿para qué? Para diagnosticar, para planificar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de la crisis? Entonces, hay que preservar esa capacidad cognitiva. ¿Cómo? Apoyándonos en la ayuda cognitiva y también trabajando y de manera periódica en simulación, que logra que uno trabaje bajo cierto nivel de estrés y que no tenga esa respuesta de huida que le bloquea toda la atención cognitiva y que pueda seguir trabajando. ¿Sí? Se hablaba de inoculación de estrés poco a poco, entonces uno llega a trabajar tranquilo, medianamente, con una capacidad cognitiva, sí, mediana, pero sin quedar congelado frente a la crisis, fundamental. Y como les había dicho antes, y esto
ya me parece que falta poquito, ¿sí? Cuando uno trabaja en crisis es fundamental reevaluar continuamente qué pasa con nuestro paciente. No hay que tratar al monitor, hay que tratar a nuestro paciente, hay que evaluar qué es lo que pasa. Continuamente, signos vitales, ¿sí? Tocarlo, auscultarlo, ¿sí? Mirarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está bien aferrarse así a una línea diagnóstica, porque eso es un error de fijación, como habíamos hablado antes, y decir esto pasa esto y seguimos hasta el final con esta estrategia. No, ¿por qué? Porque la crisis siempre es dinámica, siempre hay factores que la van modificando y nosotros nos tenemos que modificar junto con ella para poder obtener buenos resultados. ¿Mm? Y fundamentalmente con respecto a lo que habíamos hablado recién, de tomar decisiones dinámicas, es enfocarse en lo que realmente está cambiando. Esto más que nada es lo que le decía recién de no apegarse a las decisiones tomadas y decir, bueno, está sangrando, paremos el sangrado, consigamos sangre. Ah, pero todavía no cerré el huesito del alus valgus. Bueno, para, o sea, hay que enfocarse en cuestiones que realmente ponen en peligro la vida de nuestro paciente. Bueno, y hasta acá son los puntos que habíamos dicho de trabajar, que es gestión de recursos en crisis de manera habitual, que es lo que propone GABA más lo del doctor Frías. Son unos 12 puntos. ¿Sí? ¿Sí? Los podemos... Ahí está, que son pedir ayuda de manera temprana, ejercitar liderazgo, distribuir la carga de trabajo, movilizar los recursos posibles, comunicación, trabajo en equipo, conciencia situacional, anticipar y planificar, utilizar toda la información posible, prevenir errores de fijación, checar 2 veces, utilizar ayudas cognitivas, disminuir la carga cognitiva, reevaluar continuamente y establecer prioridades de manera dinámica, ¿sí? Son como 13 puntos. Pero aunque ustedes digan, a partir de mañana yo hago esto, realmente eso es algo que no les ayuda mucho. ¿Por qué? Porque necesitan del laboratorio de simulación para hacer simulación de alta fidelidad. ¿Por qué? Porque los eventos críticos no ocurren todos los días. Yo siempre lo cuento, digo, a veces, ¿cuántos neumotórax hipertensivos tuviste en tu vida? Yo tuve 3. ¿Eh? Entonces, si yo quiero estar preparado para cada una de las crisis que voy a tener, tengo que ir al laboratorio de simulación y hacerlo tantas veces necesite hasta mejorar la comunicación, mejorar como integrante del grupo, mejorar todo lo que yo pueda para que para la próxima vez que lo tenga en la vida real, eso me genere a mí una red neuronal que me queda como un recuerdo, ¿sí? Porque es una manera de aprender más de adulto, porque si uno le dicen, mira, vos tenés que hacer todo esto que yo te dije hasta hoy, ustedes creo que mañana se olvidaron la mitad, y la semana que viene ya no se acuerdan de ninguna. Entonces, lo ideal es venir y hacer simulación de alta fidelidad y poner en juego estos 13 puntos de CRM para poder que quede eso como una memoria neurocognitiva en nuestro cuerpo para que cuando pase la crisis real, nosotros ya pensemos como que ya lo hemos vivido y pongamos en práctica todo lo que aprendimos. ¿Y qué pasa? Lo hacemos sobre un simulador, o sea, con 0 costo de vida o de salud de un paciente. ¿Mm? Bueno, el desarrollo de estos escenarios, ¿qué hace? Que hay un montón de escenarios. ¿Por qué? Porque de cada una de las cosas que yo les dije, nosotros podemos diseñar y correr ese escenario las veces que sea necesaria hasta aprender cómo resolverlo. ¿Mm? Esto es lo que dice GABA, ¿no? Que el entrenamiento demostró que optimiza los procesos cognitivos, mejora el trabajo en equipo y ¿qué hace?
aparte permite tomar decisiones complejas. Bueno, por eso lo importante de esta charla era invitarlos y tratar de que se interesen por la simulación de alto rendimiento. Esto que está acá es la última slide que nos mandó John. ¿Sí? John Russ es el profesor de simulación, el jefe de la Backcave, es docente de nuestra carrera, de allá de Estados Unidos de Albuquerque, y él dice que nosotros tenemos que transformarnos en expertos de CRM, o sea, en manejar y ser expertos en manejar los recursos en crisis, del manejo de recursos en crisis. Dice que nosotros nos tenemos que volver expertos y ser modelos en comunicación en crisis. Y dice que nosotros nos tenemos que volver expertos y ser modelos en trabajo en equipo. Y lo importante es integrar y dar clase de esto, tratar de que se integre a nuestra currícula. Bueno, ¿están todos dormidos? A mí es un tema que realmente a mí me apasiona y creo que le puede cambiar la vida y la visión no solamente a nosotros, sino a nuestros pacientes. Por eso me parecía tan importante como para dar la charla de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si quiere aportar algo. Creo que ha sido muy clara, Pipi, muy claro en cada uno de los slides. Es importante, más allá de todo lo que has mencionado, sobre todo en esta etapa de los ya colegas, hasta hace unas semanas atrás, alumnos de la carrera, como una recomendación. Están yendo a un montón de lugares, están trabajando en un montón de lugares que para ellos es nuevo, que gente nueva, compañeros nuevos, enfermeros que eran distintos a los que estaban en los hospitales, camilleros diferentes, números de teléfono de los internos diferentes, la ubicación de las terapias diferente, el ascensor diferente, los tiempos internos diferentes, máquinas que a lo mejor no eran las que habitualmente estaban acostumbrados a manejar, bombas de infusión que tampoco estaban acostumbrados a manejar. En general nuestros hospitales están muy bien equipados, con mucha tecnología, y a veces le va a tocar ir a lugares que no tienen tanta tecnología, y tomar todos esos recaudos que vos habías mencionado. Saber que abrir el cajón y dónde está la ampolla de atropina, por ejemplo, y no andar dando vueltas, abriendo el cajón el primero, cerrando el segundo que no lo encuentran y dónde están, y entrar a veces en pánico para algo tan sencillo que puede ser una bradicardia que se soluciona con una ampolla de atropina. Pero si previamente no se toman los tiempos para conocer el lugar, el entorno y dónde están las cosas, puede llegar a ser catastrófico. Creo que el checklist que vos mencionabas es muy importante. Hay que tener una conducta proactiva. Hay muchos de los que salen y los que ya algunos años han salido, que están haciendo carga pública, mandato en algunas localidades del interior, donde a veces las condiciones de trabajo son diferentes. Y bueno, creo que todo lo que has manifestado y explicado es clarísimo, y que simplemente hay que ponerse en la cabeza el trabajo en equipo, la humildad, que por más que tengamos años de anestesiólogo, siempre vamos a seguir aprendiendo, que siempre va a haber eventos que nunca pensamos que nos podían pasar, y siempre hay que estar alerta. Y que creo que lo que uno está inculcando, tuvimos la suerte y la oportunidad de hacer el curso y visitar el centro de simulación en Estados Unidos, en Albuquerque. Aquellos que tuvieron la posibilidad, cuando vino John antes de la pandemia a Rosario, y donde nos sigue inculcando, no solo en ese curso que se hizo para la formación de instructores, para el otro curso de instructores avanzados, y la comunicación permanente y constante. Creo que es fundamental que todos, de algunas maneras, pasemos por el centro de simulación, que se está haciendo, como dijiste,
y que están dando buenos resultados cuando a veces vienen equipos de una misma institución donde se conocen, y eso que creo hace afianzar y amalgamar el trabajo en equipo. Que nada, todos tenemos que estar en un mismo nivel, en un mismo escalón, porque cuando estamos en crisis, en una crisis, todos ayudan. Ayuda hasta el que tiene que ir a buscar el laboratorio, ayuda al que tiene que ir a buscar el dantrolene, ayuda el que tiene que traer el camillero, el enfermero, todos. Y creo que eso es muy importante, el conocimiento dentro del equipo de trabajo. Por eso creo que es muy claro la charla que has dado. Le repito que yo creo que pude haberle dado mal la dirección de la página canal-medioara.com.ar, donde van a poder ver esta charla. Quería hacer ese comentario, te devuelvo la palabra, Pipi. Bueno, no, si alguno tiene una duda o algo, si no, ya nos retiramos, me parece. Viernes, ¿sí? ¿Sí? Yo había puesto ahí para que hicieran a través del chat. Bueno, el doctor Llorens, brillante, otro de nuestros instructores, y creo que fue muy clara. Sería bueno que algunos de los que están en la charla le damos unos minutos por si están escribiendo o algo para que puedan preguntar algo. Esperamos 1 o 2 minutitos por algunos que puedan estar escribiendo. Bueno, veo que no hay preguntas. Palabras de agradecimiento y muchas gracias a todos. Así que bueno, si no hay preguntas, lo dejaríamos acá. Bueno. Muchas gracias, Leonardo Fontenla, doctor. Muy buena la charla. Y ya nos queda la última que corresponde al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Así que apenas tengamos ya la data correcta, se la mandaremos vía WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches, lo vamos liberando. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas Chao, gracias. hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.